Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda el profesor Luis David Mitmazulca. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales de la separata número 16 del curso de lenguaje con el tema la oración. Muy bien, vamos a empezar. A ver, ¿qué es la oración? La oración es la unidad sintáctica más importante. Es una palabra o un grupo de palabras que tiene sentido completo, entonación, independencia sintáctica. Bueno, a continuación le voy a explicar en qué significa sentido completo, qué significa entonación propia y qué significa independencia sintáctica. Cuando hablamos de sentido completo, quiere decir que se entiende, ¿ya? Que no le falta absolutamente nada para poder ser entendido. Se comprende, ¿ok? Cuando dice entonación propia, es decir, puede ser, en ese caso, interrogativa, puede ser afirmativa, puede ser enunciativa, dubitativa, siempre va a tener una entonación, ¿ya? O sea, va a tener una finalidad de comunicación. Cuando hablamos de independencia sintáctica, es decir, que la oración no va a depender de una estructura mayor para poder ser entendido, ¿ya? Vamos con el ejemplo. Dice, mis amigos viajaron al sur de Lima. Esto de acá es una oración. ¿Se entiende? Sí. ¿Quiénes viajaron al sur de Lima? Mis amigos. ¿Hacia dónde? Al sur de Lima, ¿no? Entonces, tiene sentido completo, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice acá, buenos días, tiene sentido. Buenos días, es un saludo, ¿ya? No estudio para el examen del martes. Bueno, también tiene sentido, ¿ya? Entonces, esos son oraciones, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es la frase? Hay que saber diferenciar una oración de una frase, ¿ya? Una oración siempre va a tener verbo, como le estaba diciendo, tiene autonomía sintáctica, tiene sentido completo. Caso contrario, una frase no va a tener sentido completo. A ver, ¿qué es la frase? La frase es una estructura sintáctica menor constituida por varias palabras que giran en torno a un núcleo. Por ejemplo, blanco corazón, muy atento, mi mejor amigo. Esos son frases, ¿ya? Son frases. ¿Qué quiere decir son frases? Es decir, no tienen eh, un sentido completo, es decir, es algo incompleto. No tiene autonomía sintáctica porque depende de una estructura mayor para poder ser entendido y comprendido, ¿ya? Entonces hay que saber diferenciarlo. Una oración sí tiene autonomía sintáctica y la frase no tiene autonomía sintáctica, ¿ya? Por ejemplo, acá están los ejemplos. Blanco corazón, muy atento, mi mejor amigo. A ver, la proposición. ¿Qué es una proposición? Es un sintagma menor a la oración que se caracteriza por poseer sentido completo, entonación propia y sobre todo, ¿qué cosa es? Dependencia sintáctica. La oración no tiene dependencia sintáctica, es autonomía, es autónomo, es único, pero la proposición sí va a tener dependencia sintáctica, sí va a depender de una estructura mayor, ¿ya? Aquí vamos con el ejemplo. Por ejemplo, una proposición que sería, Luis toca el cajón. ¿Y cuál es la otra proposición? Canta festejo. Es decir, esta proposición depende de otra para poder tener sentido completo, ¿ya? Entonces, vamos a decir que una proposición es una estructura menor que una oración y no tiene autonomía sintáctica, ¿ya? Muy bien.
Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de la oración. La oración tiene muchas clasificaciones, pero vamos a ver algunos tipos de clasificación. Muy bien, tenemos la clasificación, es decir, son oración bimembre y tenemos la oración unimembre. A continuación, vamos a ver qué son cada uno de estos tipos de oraciones, qué es una oración bimembre y qué es una oración unimembre. ¿Ya? A ver, ¿qué es una oración bimembre? Su misma palabra lo dice, bimembre, que posee o que tiene dos miembros. Vamos a leer la definición. Te dice, son las oraciones que dicen algo de una persona o de una cosa y son muy conocidas por ser oraciones compuestas de sintagmas llamado sujeto y llamado predicado. Es decir, una oración bimembre, tú vas a poder reconocer el sujeto y el predicado, lo vas a poder evidenciar, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una oración. José está trabajando en Puebla de cocinero. ¿Quién está trabajando en Puebla de cocinero? José. Esto es el sujeto y todo lo que resta, ¿qué cosa es? El predicado. Ahí vamos a decir que es una oración bimembre, porque tiene dos miembros. María y yo saldremos a comer. ¿Quiénes saldrán a comer? María y yo. ¿Ya? Predicado, sujeto. Ahora, vamos a ver a continuación qué es una oración unimembre. Una oración unimembre es aquella oración que solamente va a presentar un miembro, ¿ya? Es decir, no se va a poder reconocer el sujeto y el predicado. No quiere decir que no tengan sujeto y predicado, sí lo tienen, pero no se puede evidenciar, no se puede mostrar. ¿Ya? Vamos a leer la definición con respecto a la oración unimembre. Son aquellas que cuentan con un solo miembro, porque en ellas no es posible establecer entre sujeto y predicado. Por ejemplo, muchas gracias por todo. Esa es una oración unimembre. ¿Ya? Por ejemplo, con azúcar o edulcorante. En esta oración no podemos reconocer el sujeto, dice, con azúcar o con edulcorante. ¿Quién con azúcar o con edulcorante? No tiene sentido. O sea, no puedes reconocer, no puedes diferenciar si acá hay sujeto, si acá hay predicado, no se puede identificar. Por ejemplo, en la oración 2, truena cada vez más fuerte. ¿Quién truena cada vez más fuerte? El trueno. No, no tiene sentido. No me puedes responder, el trueno truena. No, eso es algo que equivocado, es algo tonto, no puedes decir eso. Entonces, en estos tipos de oraciones unimembres no se va a poder diferenciar el sujeto y el predicado. ¿Ya? No quiere decir que no sea oración, sí es oración, porque toda oración tiene sujeto y tiene predicado, pero es un sujeto cero, es un sujeto escondido, es un sujeto que no se puede evidenciar a pesar que tú intentes por todas las formas. ¿Ya? Muy bien, ya está aclarado eso. Ahora, vamos con otra clasificación de la oración según la actitud del hablante. Yo creo que esto sí es mucho más fácil, más común. Tenemos los tipos de oraciones enunciativas, las oraciones desiderativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, dubitativas, ¿no? Cada una de estas tipos de oraciones, por ejemplo, oración enunciativa puede ser afirmativa o puede ser negativa. ¿Ya? Muy bien. Las desiderativas van a expresar qué cosa. Deseo, me gustaría quedarme contigo. ¿Ya? Las interrogativas van a expresar qué cosa. Interrogación, pregunta. ¿Ya? Exclamativas. Las exclamativas van a expresar exclamación. Recuerden que hay exclamativas indirectas también. Y también hay interrogativas. ¿Qué cosa? Interrogativas indirectas. ¿Cuáles son esas interrogativas indirectas? Son aquellas que no van a presentar ¿qué cosa? No van a presentar signo de pregunta,
pero sí obviamente tiene tilde, porque estos monosílabos son tildes que son tildes enfáticos, ¿no? Que necesitan tilde cuando son preguntas. Las imperativas son aquellas que van a expresar orden, petición, regresa conmigo ahora mismo, Cristina, ¿no? Y las dubitativas son los tipos de oraciones que van a expresar duda, ¿ya? Tal vez nos volvamos a ver, tal vez, posiblemente, ¿no? Es una duda. Muy bien, ya está explicado los tipos de oración según la actitud del hablante. Muy bien, ahora, ¿cómo reconocer el sujeto en la oración? Eso es muy importante, ¿ya? ¿Cómo reconocer el sujeto en la oración? Muy bien, existen métodos, que es el método de las preguntas, ¿ya? Que este es el método más sencillo para poder identificar. Hay otro método que es el método de la voz pasiva, pero es un poco complicado. Yo le voy a enseñar simplemente este método, que es básico, ¿ya? Método para hallar el sujeto tradicional. Ubicas el verbo principal de la oración, cerciorándote de que sea un verbo personal. ¿Qué es un verbo personal? Es decir, que tenga persona gramatical, que tenga primera, segunda o tercera persona. Haz las siguientes preguntas. ¿Qué preguntas vas a tener que realizar para reconocer el sujeto? Estas preguntas. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? Más verbo. ¿Ya? Acá también. Más verbo principal. Acá está. Más verbo principal. Ejemplo, dice, ese ladrón fugó a la cárcel. ¿Quién fugó de la cárcel? Ese ladrón. Sujeto y predicado. ¿Quién fugó de la cárcel? Él. Sujeto, perdón, sujeto, predicado. ¿Ya? Bueno, acá no. Ese es otro tipo. Ese ladrón fugó. ¿Quién fugó? Ese ladrón, el sujeto. ¿Ya? Pensé que era una oración diferente. Ese es otro tipo de oración. Cuando hay pregunta y los pronombres, en ese caso los pronombres concuerdan con él, en ese caso en persona con el verbo, también se puede decir que estos pronombres son los sujetos, ¿ya? Pero eso es otro caso, otro tema, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es la base elemental para poder determinar qué es el sujeto, ¿no? Es que recuerden que el verbo, ¿ya? El verbo con el sujeto, ¿ya? Son iguales. ¿En qué van a ser iguales ellos? Van a ser iguales en persona, ¿ya? Y van a ser iguales, semejantes, ¿ya? Persona. Y también van a ser semejantes en número. ¿A qué me refiero con eso? ¿Ya? Es decir, si el verbo está en primera persona, el sujeto también tiene que estar en primera persona. Por ejemplo, en este caso, fugó. Él fugó. ¿En qué persona está? ¿Primera, segunda o tercera? Él fugó. ¿Está qué? En tercera. ¿Qué cosa? Tercera persona. Entonces, ¿qué? El sujeto también tiene que estar en tercera persona. Ese ladrón jugó. Cuando está ese ladrón, se sobreentiende que es tercera persona, él. Muy bien, entonces cumple, ¿ya? Eso es muy importante. El verbo y el sujeto tienen que concordar en persona y número, ¿ya? Persona. Si el verbo está en singular, el verbo tiene que estar, perdón, si el verbo está en singular, el sujeto tiene que estar en singular. Si el verbo está en tercera persona, el sujeto tiene que estar en tercera. Pero si está en primera, el sujeto también en primera. Si el verbo está en segunda, el sujeto también tiene que estar en segunda persona. Eso es ley. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos más ejemplos. Dice, a ella le gusta la mandarina. ¿Qué le gusta? La mandarina. Muy bien. Juegan felices en el parque. ¿Quiénes juegan felices en el parque? Ellos, ¿no? Recuerden ustedes también sujeto tácito. Vamos con lo aplico lo aprendido.
A ver, a continuación voy a explicar cómo desarrollar los ejercicios, aunque algunos ejercicios ya son un tanto obvios, ¿ya? Pero no importa, se le va a recalcar. Dice, divide las siguientes oraciones en sujeto y predicado. Luego señala en qué concuerdan. Ah, ya. ¿Qué es lo que vas a hacer acá? Tú vas a reconocer sujeto y predicado y tú vas a decir si el verbo y el sujeto están en persona o están en qué número, ¿ya? Por ejemplo, el detective sospechaba de ella. ¿Quién sospechaba de ella? El detective. Muy bien, acá tenemos el predicado y acá tenemos el sujeto. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? El verbo es sospechaba. Muy bien. Sospechaba. Ahora te dice, luego señala en qué concuerdan. Ah, ya, vas a concordar. El verbo, ¿qué cosa concuerda? Concuerda con el sujeto. Él sospechaba. ¿Concuerda en qué? Vas a poner, ¿qué tipo de persona es? Tercera persona, ¿ya? ¿Y qué más? Primera, singular, ¿ya? Es decir, vas a decir que el sujeto, o sea, este sujeto está en tercera persona y es singular, ¿no? Él sospechaba de ella. Así también. Yo bailé una marinera con tu tío. ¿Quién bailó una marinera con tu tío? Yo. Entonces vamos a decir que este es sujeto y este es predicado. Bailé es el verbo. Entonces, el sujeto, el sujeto con el verbo están concordando ¿qué? En persona. ¿Qué persona? En primera persona. Y están concordando ¿qué más? Singu en el número singular. Entonces así lo vas a hacer, ¿ya? Muy bien, acá. Nosotros iremos a la procesión. ¿Quiénes irán a la procesión? Nosotros iremos. Muy bien, nosotros es predicado. Perdón, iremos a la procesión es predicado y nosotros sujeto. Verbo, iremos. Iremos, ¿qué sería? Está concordando, esta es primera persona, ¿no? Nosotros, primera persona. Iremos, primera persona. Entonces, ponemos primera persona y está en singular o en plural. Está en plural. Nosotros es plural, iremos es plural. Entonces, es número plural. Está concordando en plural. Ustedes recibirán noticias mías. ¿Quiénes recibirán? Ustedes. Esto vendría a ser sujeto y esto vendría a ser predicado. Este es el verbo ustedes. Yo, tú, ustedes. Ustedes es segunda persona. Entonces está concordando el sujeto con el verbo en segunda persona. ¿Ya? Y está en plural. Está concordando en plural. Entonces, de esa manera vas a ir desarrollando, ¿ya? Sujeto, predicado. Ellos nos ayudan. ¿Quiénes nos ayudan? Ellos. Entonces ponemos acá sujeto, predicado. Verbo, ayuda. Ellos nos ayudarán. Entonces acá es verbo. Está concordando en persona. ¿Qué persona? Ellos. Ellos es tercera persona. Tercera persona, ¿ya? Ayudarán, ayudarán es plural, entonces está con número plural. Entonces, de esa manera vas a desarrollar, ¿ya? He sido muy claro en eso. Muy bien, en el siguiente ejercicio dice, une el sujeto con el predicado que le corresponde. Acá, bueno, este es mucho más sencillo. Vas a colocar, acá está, en esta parte, en esta fila tenemos todos los sujetos y acá tenemos los predicados. Entonces, tú vas a colocar los números, ¿ya? Para que sea mucho más fácil. Obviamente hay más, ¿ya? Tú vas a colocar acá los números. Es responsable. ¿Ya? Aquí entonces, en los paréntesis tú vas a colocar los números, ¿ya? Y creo que no hay mucho que explicar. El ejercicio 3 dice, lee con atención las siguientes oraciones. Indica el tipo de oración a la que pertenece cada uno según la actitud del hablante. Muy bien, ayúdame. ¿Qué es? Una oración imperativa, ¿ya? Por favor, siéntate también, que es imperativa. Preguntaron por mí. Preguntaron por mí. Es una oración enunciativa.
Muy bien, eso ya está explicado en el video. Pero quizás regrese viajes, ¿qué cosa es? Dubitativa. Me gustaría conocer, me gustaría, eso es desiderativo. Entonces, de esa manera vas desarrollando este ejercicio número 3. El ejercicio número 4 te dice, de la siguiente lista, algunas son oraciones y otras no lo son. Pon una si es oración y una X si no es. Recuerden que una oración va a tener sentido completo. ¿Ya? Entonces, vamos a poner. Entonces, de la siguiente lista, pon un check, vamos a poner, ¿ya? Un check, si es la oración, una X, si no. Un check, ¿ya? Bueno, el acusado estuvo nervioso. ¿Eso qué vendría a ser? Una oración, sí. ¿Quién estuvo nervioso? El acusado. Cuando, cuando se levantó Luis, cuando sí, tiene sentido, tiene intención comunicativa, sí. La vecina de mi padrino, ¿es oración? No. Se te olvidó, sí. Cuando hay signo de pregunta son oraciones unimembres, entonces sí son. Entonces de esa manera vas a desarrollar este ejercicio número 4. Muy bien, chicos, eso sería todo. Si tuvieran ustedes alguna duda, algún inconveniente adicional, me hacen llegar sus consultas y yo los apoyo. ¿Ya? Muy bien, que tengan muy buenos días. Cuídense.